Listo, buenas noches muchachos. Entonces el tema que vamos a ver hoy, el tema que nos corresponde, va a ser el síndrome disentérico o pues la disentería. Entonces pues la idea es que hagamos una revisión que sea corta, pues dado la hora, y porque en general la disentería pues va a ser solo un subgrupo, digamos una partecita de lo que es un síndrome más grande, que es la enfermedad diarreica aguda. Entonces el enfoque general es bastante corto, entonces es lo que vamos a hacer inicialmente. Y después vamos a hablar de algunas cosas puntuales, algunas cosas que debemos tener en cuenta respecto ya a cada agente etiológico, y pues es lo que vamos a ver de manera posterior. Entonces, iniciemos con lo que es la definición, y es cómo vamos a definir nosotros la disentería. ¿Cómo sé yo que algo es disentería? Entonces se define como las deposiciones frecuentes del intestino. Entonces aquí tenemos un primer componente, es decir, yo necesito que el paciente tenga diarrea, y este se va a acompañar de sangre, que es fundamental, y moco con tenesmo o dolor al defecar. Entonces, digamos que esta definición hay que tener varias cosas en cuenta, y es que en algunos textos la disentería no se refiere solamente a tener sangre, que es lo que, pues, la concepción que generalmente tenemos, sino que aparte de la diarrea va a requerir, por ejemplo, algunos otros indicios de inflamación, como el moco, y algunos síntomas que me indiquen pues, que se está desarrollando este síndrome entérico, como el tenesmo o el dolor al defecar. Este síndrome se puede acompañar o no de fiebre, la fiebre no es un signo mandatorio, y en general cuando yo lo desarrollo va a implicar que se está desarrollando una inflamación por invasión de esta mucosa colónica, que puede ser por varios agentes, por bacterias, por parásitos o por agentes citotóxicos, como por ejemplo una toxina derivada de algún agente infeccioso. Esta definición pues es tomada además de la octava edición 2015. Entonces, ¿cuándo voy a desarrollar yo una disentería? Voy a tener varios agentes etiológicos que los puedo definir en varios grupos. Entonces, el primero, que van a ser los procesos infecciosos específicos, yo voy a tener aquí especialmente bacterias, sobre todo las bacterias que están dentro de la familia de los enterobacterias, pero no solo eso, sino que puedo tener, por ejemplo, algunos parásitos. Entonces, vamos a ver igual cada uno, pero vamos a destacar varios bacilos gram negativos, como por ejemplo Shigella o varios patotipos de lo que es Escherichia coli, pero también vamos a tener algunas otras microaerofílicas como Campylobacter, Vibrio, Salmonella, y ya vamos a tener otros que son también agentes infecciosos, pero que no son como tal un síndrome disentérico, sino que me van a simular una disentería. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas ITS, algunas infecciones de transmisión sexual, especialmente las que me puedan producir proctitis. Entonces, el gonococo, el herpes, la clamidia o la sífilis van a producir una inflamación precisamente del recto, y lo que van a llevar es que puede desarrollarse diarrea, y esta diarrea por esa inflamación se puede llenar también de moco y de sangre, y va a ser muy similar en su cuadro clínico. Hay otros síndromes, pero una cosa que hay que resaltar aquí es que no todo siempre va a ser infeccioso, ¿cierto? Entonces hay algunas otras condiciones que me pueden simular una diarrea disentérica, y una de las que tenemos que resaltar es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una diarrea inflamatoria intestinal que me pueda llegar a causar una disentería, es decir, sangre en las heces, desde luego, inicialmente va a aparecer un cuadro agudo, pero este no va a ser tan autolimitado y va a perdurar en el tiempo. Entonces yo, a pesar de que voy a tener sangre en las heces, ya no va a ser de manera aguda, sino que voy a progresar a una diarrea persistente, y después de que cruce el umbral de los 14 días, pues voy a tener una diarrea crónica. Entonces por eso estos síndromes disentéricos que vamos a ver se van a enmarcar en el diagnóstico de lo que es un cuadro agudo menor a 7 días. Listo, entonces empecemos. ¿Cómo hago yo el enfoque diagnóstico? Cuando yo estoy haciendo una revisión de enfermedad diarreica aguda, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es si debo o no pedirle exámenes complementarios. Pero dado que estamos en el contexto de la disentería, por regla general, a todo paciente al que yo le vea que va a tener sangre en las heces, yo voy a requerir siempre estudios complementarios. Y los estudios complementarios iniciales siempre van a ser coprocultivo y coprológico. Es decir, a todos los pacientes que tengan disentería, al menos estos dos les voy a pedir, pero no son los únicos, no son exclusivos, sino que hay otros que vamos a ver, pues. Pero inicialmente, ¿cuáles son las características de estos dos? Entonces, el coprocultivo, es decir, un cultivo donde la muestra que yo utilizo son heces, se utiliza uno solo. Básicamente, pues lo pido una vez, pero para el coprológico yo lo tengo que hacer seriado, porque se ha visto que aumenta lo que es el rendimiento en cuanto a sensibilidad, especialmente de los agentes parasitarios. De los otros no tanto, pero de los parásitos aumenta bastante la sensibilidad. Puede, por ejemplo, en la mebiasis lo puede aumentar desde un 10%, que es muy bajo, hasta incluso el 60%, pues que mejora bastante. Y en cuanto al cultivo, entonces, pues hay varios protocolos de toma correcta de muestra y todo esto, pero lo que vamos a saber aquí es que típicamente lo que yo voy a usar es el McConkey, que es el que me sirve mucho para el grupo de las enterobacterias. Y algo que debo tener yo en cuenta es que cuando yo sospeche este hepatotipo de E. coli, que va a ser E. coli enterohemorrágica,
yo debo tener en cuenta que hay un medio enriquecido con salbutamol, se llama conque enriquecido con salbutamol, que me ayuda mucho a hacer el diagnóstico o a tener un aumento en la sospecha clínica de que es este agente infeccioso. Y es que tiene, digamos que en cuanto al enfoque, varias características distintivas que pues ya las vamos a ver, porque es importante. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Pues con estos test iniciales, pero vamos a ver que no son los únicos. Tenemos que recordar que pues ya estamos en el pleno siglo XXI, que las pruebas moleculares existen, y una que hay que resaltar mucho va a ser el panel gastrointestinal del FilmArray. Las pruebas moleculares se han estudiado mucho en cuanto a lo que es disentería y en general la enfermedad diarreica aguda, y los estudios muestran que tiene muy buen rendimiento tanto en especificidad como en sensibilidad, si bien pues la mayoría de los estudios, especialmente en estos casos, se realizan con pruebas que tienen una mayor capacidad diagnóstica. Entonces son también paneles múltiples, pero que tienen más patógenos y que tienen, por ejemplo, PCR en tiempo real o PCR cuantitativa, que nos da mucho más información acerca del estado etiológico. Pero en general, pues en nuestro medio tenemos este, que es el panel, que va a tener 32 patógenos, y dentro de estos 32 patógenos vamos a tener varias bacterias que producen precisamente síndromes disentéricos, como por ejemplo Yersinia, Salmonella, Campylobacter y algunas especies de Vibrio. Vamos a tener todos los patotipos de E. coli, que como vamos a ver más adelante, algunos son agentes muy importantes de la disentería, y vamos a tener virus que pues, generalmente producen más el síndrome de la diarrea acuosa. Y los parásitos, pues aquí vamos a destacar mucho uno que va a ser el de entamoeba estolítica, que es muy importante, como ya lo vemos, que me produce disentería. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que si en el caso de que haya indicación y yo pida una PCR, no va sola, o sea, yo no puedo pedir solamente la PCR y ya deshacerme del paciente, sino que en general debería pedir las otras pruebas, como por ejemplo el coprocultivo, porque por ejemplo me puede pasar que la PCR salga negativa, pero me crezca algo en el agar, en el cultivo, entonces pues eso me da indicios diagnósticos, y además, si igual ambas me salen positivas, pues me va a servir mucho que en ese cultivo yo pueda hacer pruebas de sensibilidad que me van a enfocar lo que es el tratamiento. ¿Cuándo puedo pedir yo efectivamente una prueba molecular? Entonces hay varias indicaciones, por ejemplo, el paciente que está inmunocomprometido, el paciente que está muy grave, o por ejemplo el paciente que tiene una diarrea persistente y crónica. Esas son indicaciones muy claras. Y en la disentería, pues digamos que ahí ya tenemos algunos matices, porque va a depender mucho del contexto clínico que yo tenga. Si yo estoy en un medio con altos recursos, entonces yo tengo un niño que tiene una disentería y pues tiene medicina prepagada, yo sé que yo le puedo pedir la PCR y seguramente me la van a aceptar. Pero por el otro lado, si tengo un niño que está en iguales condiciones, pero él es de régimen subsidiado, pues seguramente tendré que manejarlo con coprocultivo y coproscópico. Hay algunas otras pruebas, entonces, por ejemplo, tenemos indicadores específicamente de inflamación. Y hay dos principales que yo puedo tener en cuenta: los leucocitos seneses, que hacen, por ejemplo, parte del coproscópico, y la lactoferrina. Esto es muy útil, yo lo puedo pedir y me va a indicar, digamos, que el grado de inflamación o efectivamente que haya inflamación en este proceso infeccioso que está ocurriendo en el intestino. Y la lactoferrina también. La lactoferrina en general se ha reservado más para la enfermedad inflamatoria intestinal, me sirve para, por ejemplo, yo estoy haciendo un diferencial entre esta enfermedad inflamatoria o un síndrome de intestino irritable que no se caracteriza por tener inflamación. En los países de altos recursos, en los países desarrollados, esta prueba es muy barata, entonces se pide muy fácil y ayuda mucho al diagnóstico, pero por ejemplo, acá en nuestro medio es incluso más barato hacerle una colonoscopia, entonces por eso no se utiliza mucho. Y desde luego me da algunos indicios de cambios terapéuticos que yo debo tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en algunos casos yo la pido cuando estoy sospechando una infección bacteriana versus una parasitaria, y en caso de que salga negativo, yo podría pensar, aunque no es mandatorio, pero me indica un poquito más que sea parasitaria, que no genera tanta inflamación como si lo hacen las bacterianas. Ya otras que puedo pedir, por ejemplo, en algunos casos puedo pedir hemocultivos. Estas son las indicaciones de la guía ITSA, la última edición de 2017, que aún todavía está vigente, y me dice que yo debería pedir, o al menos considerarlos como cultivos, en 4 instancias principales. El paciente de 3 meses, que es un mundo aparte, porque pues así haga una disentería por cualquiera de los patógenos que no sean cambiuritos, es muy probable que haga una septicemia. Cualquier paciente que efectivamente desarrolle una septicemia, cuando yo tenga la sospecha de que el paciente está haciendo una fiebre entérica o una fiebre tifoidea, ya lo vamos a ver más tarde, y en general cualquier paciente que esté inmunosuprimido, que yo suponga que va a ser un cuadro grave de una septicemia por este síndrome disentérico. Y finalmente, entonces, vamos a ver lo que es el tratamiento. El tratamiento va a ser muy similar a los otros cuadros diarreicos, y uno de lo que hacemos mucho en nuestro medio pues va a ser enfocarlo con los criterios de AIEPE. Entonces, los criterios de AIEPE pues definen varias cosas, y una de ellas es si tiene signos de peligro, que uno de los que se considera es efectivamente que haya sangre en las heces, que es lo que en este caso me va a diagnosticar que tiene una disentería. ¿Cómo la trato? Entonces yo le voy a dar un antibiótico apropiado. Esto dice AIEPI, en algunas dice que tener disentería es casi que tener un antibiótico de una, pero pues esto tiene varios matices que ya vamos a ver. Administrar zinc, que me ayuda mucho en la resolución del cuadro diarreico.
tratar con líquidos según el grado de deshidratación. Entonces yo hago igual que en la diarrea, miro el grado de deshidratación y trato con alguno de los 3 planes A, B o C según corresponda. Debería hacerle seguimiento una vez que yo le doy alta. Aquí recomienda a los 2 días darle signos de alarma a la mamá y métodos preventivos para que no vuelva a suceder en general. Pero ya en cuanto a lo que va a ser los medicamentos, entonces ya dijimos zinc. IEPI recomienda darle antibiótico y fuera de eso, que recomienda darle el antibiótico, casi que siempre recomienda uno que es el ácido nalidíxico, que no sé si recuerden, este es básicamente la quinolona de primera generación, la primera que se creó, y aunque al parecer tiene evidencia de que es muy buen antibiótico en estos casos, pues ya no se consigue, o sea, el ácido nalidíxico es muy difícil de conseguir, entonces si uno va a utilizar quinolona, te toca una como de mayor generación, como la ciprofloxacina, norfloxacina. Y por último, una cosa que hay que tener muy importante es que nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, a un paciente que tenga disentería, yo puedo utilizarle ningún antidiarreico. O sea, jamás a un paciente que tenga disentería, yo puedo siquiera pensar que es loperamida, porque, desde luego, esta diarrea que se está desarrollando, por ejemplo, en el contexto de una bacteria, lo que está intentando hacer es barrer con estos organismos. Si yo le doy una loperamida que me va a causar, digamos, que el estreñimiento, estos se van a quedar aquí y los estudios indican que incluso puede ayudar a absorber más toxinas si este lo produce y va a empeorar muchísimo el cuadro, incluso puede llevarlo hasta la muerte en los casos graves. Como tal, la disentería no es una indicación para antibiótico, pero en muchos casos reduce la duración del cuadro y el desarrollo de complicaciones anteriores. Pero entonces hay que tener muy en mente que disentería no siempre es igual a antibiótico. Y esto es por varias razones, pero una muy importante es que en general no solo es que no se debería dar, sino que está contraindicado el uso de antibióticos cuando yo sospecho que el agente etiológico es una E. coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, la E. coli se caracteriza porque produce una toxina específica y desde luego pues la va a guardar en su interior, y si yo le doy antibióticos que la lisen, va a liberar en grandes cantidades estas toxinas que se van a ir al torrente sanguíneo y van a producir de manera más grave todas estas complicaciones derivadas de la infección. Y por último, en cuanto al tratamiento, hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que muchas veces la gente se pregunta si yo le doy antibiótico empírico, es decir, mientras que yo una vez le pedí las pruebas y mientras que estas salen, ¿debería darle antibiótico? La respuesta es que sí, pero solo en algunos casos selectos. Estas son las indicaciones que me dice la guía de la ITSA en los que yo le puedo dar ese tratamiento empírico y son de hecho bastante parecidas, no mucho, a las que yo utilizo para ver si tomo un cultivo. Entonces, como ya lo dijimos, en paciente menor de 3 meses, que es un mundo aparte, que puede hacer septicemia de manera rápida, entonces yo debería darle tratamiento empírico en estos casos. También le puedo dar los pacientes en los que toda la clínica y todo lo que yo estoy viendo, es decir, el criterio clínico me indican que seguramente es Shigella. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una epidemia de niños en una guardería, yo sé que algunos tienen Shigella y los otros también, entonces yo ya sé que el paciente probablemente tiene Shigella y le puedo dar el tratamiento empírico. Muy importante que yo nunca, que yo esté seguro o sospeche que definitivamente no está por la enterohemorrágica, por lo que ya vimos. Y también en los casos, se puede considerar en los casos en los que yo tenga una diarrea del viajero con una fiebre alta mayor a 38.5 y en los pacientes en los que yo vea que está haciendo una bacteremia con los signos clásicos de la sepsis. Y por último, lo puedo considerar, pues según también el criterio clínico, en los pacientes en los que estén inmunodeprimidos. Listo, eso es básicamente como el enfoque general que yo le doy a un paciente que me llega a consulta, y pues yo sé que tiene disentería. Y ya vamos a ver algunas consideraciones importantes ya respecto a cada uno de los agentes etiológicos, así de manera muy breve. Lo primero que vamos a ver es el síndrome que se conoce como la disentería basilar. La disentería basilar es básicamente una enterocolitis que se produce por 2 géneros. Shigella, que es el más importante y el agente más común que me puede producir diarrea, sobre todo de la disentería, y lo que va a ser uno de los patotipos de coli, que va a ser específicamente la E. coli enteroinvasiva. La infección o la patología entre estos 2 géneros es casi indistinguible, entonces por eso se toma prácticamente, al menos en la literatura, como uno solo. Y en cuanto a Shigella, este es un género y voy a tener 4 especies principales que me pueden producir este cuadro. Entonces tengo a Shigella dysenteriae, que es responsable de la enfermedad grave y la mayoría de las veces en las que yo voy a tener una disentería epidémica. Puedo tener Shigella boydii, que lo que hace es que se produce varios cuadros, pero generalmente se va a limitar a lo que es el continente asiático. Entonces es muy común que se vea en los pacientes indios, entonces digamos que epidemiológicamente no nos importa tanto. Pero las especies que van a ser más comunes en todo el mundo van a ser Flexneri, que es la que nos interesa a nosotros, es decir, los países en vías de desarrollo, y la siguiente que pues, se va a caracterizar por presentarse en los países desarrollados, es decir, Estados Unidos y Canadá principalmente. ¿Cómo lo hace? Entonces, las E. coli en general tienen 2 tipos o 2 clases de mecanismos en los que pueden generar el daño o sus mecanismos fisiopatológicos, pero en general lo que hace la enteroinvasiva o la Shigella es que tienen un mecanismo de proteína de secreción de tipo 3 que lo que va a hacer es que le va a permitir invadir la célula
Y una vez que ellos están dentro de esta célula, pueden inducir un rearreglo de lo que es el citoesqueleto, y una vez que están aquí induciendo este rearreglo, pueden pasar entre las células y tener como si, de cierta manera una evasión inmune y generar esta invasión. Hay ciertas diferencias en cuanto a esta fisiopatología entre las especies de Shigella y las de coli, y es que la Shigella es una de las causas de disentería que es más transmisibles, por eso es que tiende en algunos casos a ser muy epidémico. Y es que la dosis de infecciosa, o sea, el número de bacterias que yo tengo que ingerir para poder desarrollar esta infección es muy pequeña, comparándola, por ejemplo, con la de coli. Porque la de la coli enteroinvasiva puede ser muy alta, tanto como 10 a la 8 organismos que yo debo ingerir. En general, esto pasa porque la Shigella es mucho más resistente al ácido del estómago, entonces, pues, por eso necesita menos individuos para poder establecerse. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, hay varias cosas que debo tener en cuenta. Cuando ustedes leen cómo se hace el tratamiento de una disentería, básicamente los dos que más se nombran van a ser las quinolonas, que como ya lo vimos, van a ser ciprofloxacina o levofloxacina, los dos principales, y algunos macrólidos, especialmente la acitromicina. Dependiendo de la gente, recomiendan más uno u otro, pero para estos, la literatura en general recomienda las quinolonas, aunque pues desde luego tienen el problema de que generan mucha resistencia, entonces pues la acitromicina es muy buena opción. Las quinolonas en general se utilizan dosis de 500 miligramos o ciprofloxacina puede llegar hasta 750 una vez al día, y este tratamiento se va a hacer por 3 días, al igual que la acitromicina se va a utilizar 3 días, pero en este caso vamos a utilizar también estos 500, y en el caso de los beta-lactámicos puedo tener dos en cuenta. Yo puedo utilizar cefalosporinas de tercera generación, el que más se utiliza va a ser la ceftriaxona, y estos tratamientos pues van a tener un tiempo un poco más largo, más o menos de 5 días. Estos dos iniciales son los que generalmente yo utilizo en el ámbito ambulatorio, entonces es decir, el paciente a pesar de todo no es tan grave, yo puedo digamos que dejarlo con vía oral y utilizo estos, pero en el ámbito hospitalario, cuando yo necesito una forma intravenosa, pues puedo utilizar la cefalosporina de tercera generalmente. Otras opciones que se tenían mucho en cuenta van a ser el trimetoprim sulfametoxazol y la ampicilina. Antes eran de hecho la terapia de primera elección, pero de tanto utilizarlos pues se desarrollaron resistencia, entonces yo los puedo tener en cuenta como alternativas si yo ya hice pruebas de susceptibilidad y sé pues que están efectivamente susceptibles y que no tengo mayor problema en dárselos. Ya en cuanto al papel de la E. coli en la disentería, pues vamos a ver que la E. coli tiene varios patotipos, algunos de los que van a producir disentería, pero hay otros que no. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la E. coli enterotoxigénica, que me va a producir una toxina diferente a la de la enterohemorrágica, y esta lo que me va a producir es una diarrea acuosa, al igual que, por ejemplo, la E. coli enteropatógena. Pero hay tres principales que yo voy a tener en cuenta cuando estoy sospechando una disentería. Una de ellas va a ser la enteroinvasiva, que ya lo vimos, que tiene mucha relación con lo que es Shigella. La enteroagregativa produce una enteritis muy inflamatoria, aunque digamos que la sangre como tal no es el signo clásico, pero la más común y la más importante definitivamente va a ser la enterohemorrágica, que ya la hemos nombrado bastante. Pues digamos que todos estos nombres de los patotipos de E. coli se parecen mucho, y este cuadro me ayuda bastante a diferenciarlos. Como ya lo nombré, a grandes rasgos, hay dos mecanismos fisiopatológicos bajo los cuales E. coli produce pues, sus efectos. Puede ser por la invasión, donde yo voy a tener fimbrias y todos estos mecanismos que me ayudan a invadir la célula, pero puedo hacerlo también mediante la producción de toxina, especialmente una toxina que se llama toxina similar a chiga, que lo que va a hacer es ir hasta el ribosoma y va a actuar allí para inhibir la síntesis proteica. Entonces, la E. coli enterohemorrágica es un subgrupo muy pequeño de todas las E. colis que producen toxina chiga. Es decir, hay algunas que no son enterohemorrágicas, pero todas las enterohemorrágicas van a producir esta toxina. Y la otra característica que van a tener estas E. colis enterohemorrágicas es que van a tener también la capacidad de ser invasivas, van a tener estos mecanismos de la otra forma, que es la invasión, y por eso es que van a ser, digamos que tan graves y van a producir tanto daño respecto a las otras formas de E. coli. Y de la enterohemorrágica, para que lo recuerden, la cepa más común siempre va a ser la O157H7, a pesar de que existen muchas más. Entonces, hablemos efectivamente de esta E. coli que produce la toxina chiga, que muchas veces incluso se utiliza como sinónimo de la enterohemorrágica, pues, como ya lo vimos, existen algunas diferencias. En general, si yo hago la epidemiología de todas las enfermedades diarreicas, esta no es muy importante porque va a representar solo el 0.8 al 3% de todos los casos. Esta epidemiología, desde luego, que se encuentra en los países desarrollados. Sin embargo, si yo ya me enmarco en el contexto de una disentería, yo puedo ver que representa más o menos entre el 15 al 36% de todos los casos de diarrea con sangre. Entonces, en algunos, dependiendo del contexto epidemiológico, puede ser la causa más frecuente definitivamente de la disentería como tal. Y además, una complicación que es muy importante, que va a ser el síndrome hemolítico urémico, que tiene una mortalidad bastante importante, que va a estar muy relacionada con la enterohemorrágica. Entonces, una vez que yo desarrollo este CHU,
hay un 75 a 90% de probabilidades de que se haya desarrollado por esta bacteria, entonces por eso es muy importante, siendo que a pesar de todo, cuando yo tengo esta bacteria, solo hay un 8% de probabilidades de que yo vaya a desarrollar esta complicación. Es muy importante tener en cuenta los factores epidemiológicos que me dan riesgo de que yo desarrolle esta infección, y definitivamente uno de los más destacados en la literatura va a ser el ganado vacuno. Entonces, las vacas, en general el ganado bovino, va a ser un reservorio muy importante de estos organismos. Entonces, el signo clásico por el que yo voy a tener o desarrollar esta infección va a ser que yo consuma comida mal cocida del ganado bovino. A pesar de que no es el único, porque, por ejemplo, la leche no pasteurizada también es un factor de riesgo, y también puede haber transmisión fecal-oral por el lavado inadecuado de las manos. En general, una vez que yo adquiero el organismo, el periodo de incubación va a ser muy corto, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Va a ser de 3 a 4 días, que en términos generales, a pesar de que no es mandatorio, va a ser corto y va a ser el que caracteriza a las bacterias, en contraposición al tiempo de incubación que yo voy a tener cuando tengo, por ejemplo, un agente etiológico tipo parasitario. Por ejemplo, la entameba tiene un tiempo de incubación que va a rondar ya no los 3 días, sino las 3 semanas, va a ser mucho más largo. Entonces, si yo tengo el tiempo en el que tuve el factor de riesgo epidemiológico que yo sospecho que creó la infección, y tengo más o menos cuando empezaron los síntomas, yo puedo darme un enfoque de cuál podría ser el agente etiológico. Como ya lo nombramos, el serotipo más común va a ser el 0157H7, pero existen muchos más. Y esto va a ser muy importante porque es precisamente este serotipo, que si bien es el más común, no es el único, el que en general es el que me va a degradar el sorbitol y por el que yo utilizo el McConkie enriquecido con sorbitol. Entonces, en general, este enriquecimiento tiene buena especificidad, pero la sensibilidad es bastante mala porque hay otras cepas que también son enterhemorrágicas y que no degradan este sorbitol, que me pueden causar un cuadro similar. Y es por esto pues, que yo tengo que tener algunas otras factores diagnósticos en cuenta cuando estoy sospechando la enterhemorrágica. En general, en cuanto a la clínica, presenta síntomas muy similares a las demás especies o a los demás géneros que son enteroinvasivos, como por ejemplo Shigella, que ya lo vimos, o Campylobacter. Pero una diferencia que hay que tener en cuenta y que es muy importante porque me puede dar ciertos indicios para el diagnóstico es que, a diferencia de estas especies, la enterhemorrágica, que si bien es invasiva, al parecer mucho de su factor fisiopatológico lo va a utilizar en la toxina, y esta toxina pues no va a producir tanta fiebre. Entonces, cuando yo tengo la enterhemorrágica, es probable que yo no tenga fiebre o que tenga una fiebre muy leve. Y finalmente, una vez que yo desarrollo esta infección, para que yo desarrolle complicaciones, va a tardar. O sea, no es que yo desarrolle la diarrea y al otro día pues vaya a tener una complicación como el síndrome hemolítico urémico, sino que puede tardar desde 3 a 14 días, pero el tiempo típico, el tiempo promedio en el que yo desarrollo una complicación va a ser una semana. Es decir, hoy a mí me empieza una semana después del desarrollo de los síntomas. Es decir, si yo tuve diarrea hoy, es probable que si yo desarrollo una complicación, que no siempre se desarrolla, pues esta vaya a empezar, o sus síntomas vayan a empezar una semana posterior. Y desde luego, en enterhemorrágica es muy importante destacar esa complicación que va a ser el síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es el síndrome hemolítico urémico? Es un síndrome que se va a caracterizar por una tríada clásica. Básicamente, así lo diagnostico yo, cumpliendo esos criterios. Va a ser una lesión renal aguda que yo voy a evidenciar porque tengo un aumento de la creatinina, una trombocitopenia, es una disminución del recuento de plaquetas en el hemograma, que no debe estar inmunomediada, es decir, yo voy a tener pruebas de COVID negativas, y finalmente lo que se denomina una anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, dentro de la fisiopatología es que esta toxina producida por el IgEC lo que me va a hacer es dañar en general la microvasculatura, va a reducir su diámetro, y digamos que el diámetro por donde deben pasar los eritrocitos y las plaquetas va a ser mucho menor. Esto va a hacer que se dañen y va a producir, entre otras cosas, estos eritrocitos que se conocen como los esquistocitos, véanlo acá, que tienen como, digamos, forma de media luna. Y también, si yo hiciera una biopsia renal, podría ver esta microcirculación que está dañada, y podemos ver aquí este infiltrado que es como de fibrinógeno con degradación de plaquetas que me está obstruyendo estos vasos. Como ya lo dijimos, y para que lo recordemos, yo no le debo dar antibiótico por regla general a los pacientes en los que yo tenga una bacteria enterohemorrágica. Entonces, ¿qué hago con estos pacientes? Entonces, no le doy antibiótico. Como es una disentería, tampoco le voy a dar antidiarreicos. Y tengo que tener muy en cuenta en la analgesia que no debería darle opioides, porque si lo recuerdan, los opioides tienen como el estreñimiento, entonces van a hacer algo muy similar a lo que hace la loperamida, por ejemplo. En general, lo que debo hacer yo es manejar los líquidos y los electrolitos como en las demás diarreas, y debo tener en cuenta si el paciente está o no en riesgo de CHU. Entonces yo tengo que hacerle un seguimiento estricto, y se puede considerar que el paciente pasó el riesgo de desarrollar esta complicación cuando las plaquetas aumenten o al menos su conteo sea estable,
o en general cuando los síntomas del síndrome hemolítico urémico resuelvan. Y si yo lo considero, puedo repetir las pruebas de laboratorio para confirmar esto. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta es que para hacer este seguimiento yo debo tener en cuenta la creatinina para el monitoreo continuo y ver si de pronto el paciente está desarrollando una complicación como por ejemplo un síndrome nefrítico con todas las complicaciones ulteriores que puede desarrollar con este. Ya terminando con los E. coli, entonces podemos seguir con otro género que va a ser la salmonela. La clasificación taxonómica de la salmonela es, digamos que un poquito compleja respecto a las otras, pero en general yo voy a tener dos especies grandes. Entonces yo voy a tener las especies entérica y las especies bombori. Estas especies entéricas van a tener varias subespecies, 6 van a ser las importantes, y bombori va a tener bastantes más. Pero de todas estas subespecies de la especie entérica, la que más me va a interesar es esta. Entonces, la que me interesa es salmonela, especie entérica, subespecie entérica también. Porque en estas vamos a tener la mayoría de las cepas que son patógenas, especialmente las salmonelas que son tifoideas. Entonces, de este deriva el nombre del síndrome que se conoce como fiebre tifoidea. ¿Y qué es una fiebre tifoidea? ¿Qué es la fiebre tifoidea? Es una enfermedad sistémica, es muy importante que es sistémica, no es solo una diarrea, que se produce por las especies de salmonela que se denominan tifoideas, básicamente dos a grandes rasgos, que son salmonella typhi y salmonella paratyphi. Entonces van a producir la fiebre tifoidea y en general esta se puede denominar la fiebre paratifoidea. No se considera una enfermedad diarreica porque incluso yo podría tener una fiebre entérica sin diarrea. Pero en algunos casos yo puedo producir una erosión muy importante de la mucosa colónica, de las placas de Peyer, voy a lesionar estos vasos y efectivamente pues puedo desarrollar una disentería, si bien puede que no sea lo más común. Entonces se va a caracterizar porque es una bacteremia con todos sus síntomas sistémicos que me va a desarrollar más de 3 semanas, que se da por la evasión inmune en los pacientes inmunocompetentes. Y yo en general debería sospecharlo siempre que yo tengo un paciente que tiene una fiebre de origen desconocido y que yo sepa que tiene un factor epidemiológico importante que lo haya expuesto a poder desarrollar este síndrome. Pues no lo vamos a ver completo porque como ya lo vimos no hace parte como tal de la enfermedad renja ni del síndrome disentérico. Y la que nos va a importar más va a ser la infección no tifoidea. Entonces cuando yo tengo las salmonelas no tifoideas, es decir, todas las que no son ni tifi ni paratifi, se va a generar que el síndrome más común que van a producir van a ser una enterocolitis, que se considera una enfermedad que es autolimitada siempre que yo esté en el contexto de un paciente inmunocompetente. La disentería en general no es habitual, es muy probable que pueda producir una diarrea inflamatoria, una diarrea acuosa, y la disentería no es el síntoma más común. Pero algunas especies de estas no tifoideas, como esta, pueden producir una colitis inflamatoria que ulcera la mucosa y tiende a producir más comúnmente una disentería. Y en general, todas estas bacterias sí pueden producir un síndrome muy similar a la fiebre entérica o a la fiebre tifoidea en el contexto de los pacientes inmunocomprometidos, para que yo lo tenga en cuenta. Entonces, ¿cómo trato yo una vez que tengo la sospecha de que un paciente está en el contexto de la infección por salmonela? Entonces, si yo sospecho una fiebre entérica, debo, como ya lo vimos en las indicaciones de la ITSA, debe incitar al uso de antibiótico empírico inmediatamente, porque es un síndrome que tiene una mortalidad muy alta. Mientras que en el caso de una infección por las bacterias no tifoideas, generalmente es autolimitada, entonces yo no debería dar antibiótico en todos los casos. Es más, la disentería por sí sola, que no es lo más común, pero aún así, si desarrolla sangre en heces, no es indicación solamente para el uso de antibióticos. Entonces yo tengo que pensar en los factores de riesgo que tenga este paciente para desarrollar una infección grave, por ejemplo, que esté inmunocomprometido, y ahí ya puedo considerar el uso de antibióticos. Y una vez que yo los considero, los que se van a utilizar son los que ya nombramos: quinolonas, acitromicina y ceftriaxona. Ya saliéndonos un poquito del contexto de lo que son las bacterias, vamos a tener un parásito que es muy importante en cuanto a la disentería y produce un síndrome que se conoce como la disentería amebiana. Hay un factor de riesgo clásico que es el que siempre se va a asociar con el desarrollo de la amebiasis, que va a ser el agua no potable o el agua en condiciones no salubres. Entonces, un paciente, por ejemplo, podría ser un profesional de la salud que se va a hacer, digamos que el rural o su servicio social en zonas donde el agua no es potable, por ejemplo, yo podría considerar que tiene un factor de riesgo para desarrollar la amebiasis, y esto va a ser muy importante porque me va a ayudar a hacer el enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico. Desde luego, la especie principal de las entamoebas que me va a producir va a ser la entamoeba histolítica, y va a tener una muy importante para hacer el diferencial, que va a ser entamoeba hispana, que no se considera patógena, sino que es más bien un comensal de la microbiota. Entonces, ya lo habíamos nombrado, cuando yo estoy en el contexto de una infección parasitaria, yo puedo utilizar el uso de los coprobióticos seriados, que como ya lo dijimos, aumenta mucho la sensibilidad, que puede ir desde el 10 hasta el 60%, y también pues podemos utilizar los métodos moleculares que ya vimos que están dentro del panel.
En el contexto de la disentería es muy importante el hallazgo de trofosoditos de entamoeba, es indicación de tratamiento. Entonces, si yo tengo trofosoditos o encuentro quistes, una vez que yo hago el coprológico, no siempre esto me va a indicar que está en una infección, dependiendo del contexto clínico. Entonces, en este que estamos hablando, que es la disentería, entonces si yo tengo sangre en heces y fuera de eso tengo trofosoditos, yo puedo estar casi que seguro que tengo una amebiasis y puedo dar tratamiento sin miedo. Y recordemos que una cosa que nos ayuda mucho para saber si efectivamente estamos en el contexto de entamoeba histolítica, que es la especie patógena, es ver si estos trofosoditos ingirieron eritrocitos. Entonces, si en algunos especímenes de entamoeba dispar pueden hacerlo, lo hacen en mucha menor proporción. Entonces, si bien esto no es patognomónico, me va a ayudar a sospechar que es entamoeba histolítica de la que estamos hablando. Y finalmente, el tratamiento se va a utilizar dual. Entonces, yo generalmente utilizo metronidazol, es el que se utiliza de manera sistémica, pero yo voy a requerir un agente intraluminal que me barra los quistes y todas, digamos que los especímenes que queden dentro del lumen del intestino. Yo voy a utilizar básicamente un antibiótico que no se absorba, entonces ahí, por ejemplo, es muy útil que se utilicen los aminoglicósidos que no tienen absorción por vía oral, sino que se van a quedar en este lumen y me van a ayudar a barrer con todos estos organismos, y el que más se utiliza es la paranomicina. Listo, ya en cuanto saliéndonos un poquito de ya lo que son los parásitos y las enterobacterias, vamos a tener Campylobacter. El factor epidemiológico de riesgo que yo debo tener en cuenta cuando yo sospecho que tenemos a Campylobacter es el consumo de aves de corral. Es decir, yo desarrollo un síndrome entérico después de que consumí o gallina, o pavo, o ganso, o pavo, algunas de estas aves que son domésticas. En general no produce toxinas, sino que la patogénesis es por invasión, muy similar a la que yo vimos con Salmonella y Shigella. Y el diagnóstico pues se hace muy similar también, pero hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que muchas especies del género de Campylobacter, como Campylobacter jejuni, que es el principal, crece a muy altas temperaturas respecto a las otras bacterias. Entonces crece óptimamente a los 42 grados centígrados en cultivos especiales como el agar campi o Skid Row. Y eso, entonces, si yo estoy sospechando que de pronto es Campylobacter, debo tenerlo en cuenta para hacer o para pedir estos cultivos especiales. En general, el cuadro clínico puede variar mucho, puede ser desde asintomático hasta producir una franja disentería, pero definitivamente en los pacientes inmunocomprometidos, en los pacientes que tengan SIDA, producen muy fácilmente una bacteremia, síntomas sistémicos y un cuadro grave. Es por eso que, si bien en muchos casos es autolimitado y asintomático, y yo no voy a requerir en muchos casos antibiótico, si tiene factores de riesgo como el inmunocompromiso, yo sí debo darle el tratamiento antibiótico apropiado de manera temprana para evitar estas complicaciones. Y aquí vamos a tener una diferencia muy importante, y es que si bien la literatura refiere que nosotros yo puedo utilizar quinolonas de primera línea, en la resistencia a quinolonas es demasiado alta, entonces yo siempre voy a utilizar como primera elección los macrólidos, especialmente pues lo que es la acitromicina. Y por último, el último agente que vamos a ver va a ser el de Yersinia. Que Yersinia tiene varias especies, una de las cuales es Yersinia pestis, que es la que produjo la peste bubónica, pero hay algunas otras especies que producen cuadros disentéricos como van a ser Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. El factor de riesgo epidemiológico que me va a indicar que yo puedo estar ante una infección de Yersinia va a ser el contacto con el ganado porcino. Entonces, la carne de cerdo que está mal cocida o el contacto con estos animales me puede indicar que es más probable que yo esté ante esa infección, que digamos que no es de las más comunes como las otras que ya vimos. ¿Qué es importante en la infección por Yersinia? La primera es que un poco parecido a lo que hace Campylobacter, puede simular un cuadro de apendicitis aguda, que muchas veces entonces en el contexto pediátrico puede llegar a confundirlos. En general, el cuadro va a ser una enterocolitis con fiebre, diarrea y dolor abdominal, no muy diferente a lo que tenemos con las otras bacterias, pero va a durar bastante más tiempo. Todo el cuadro puede durar entre 1 a 3 semanas, entonces se va a caracterizar porque es un poquito más subagudo. En general, las otras se resuelven más o menos en la primera semana, incluso hasta la segunda, pero esta es un cuadro más extenso y me puede dar a sospechar que yo definitivamente tengo una infección por Yersinia. En el coprológico, desde luego, va a aparecer lo que son los signos de inflamación, como leucocitos, o los signos de diarrea inflamatoria, como sangre y moco, e incluso pueden llegar a perforar el ilion. Y como ya lo dijimos, puede simular un cuadro de apendicitis o otro similar que va a ser el de adenitis con fiebre y dolor y sensibilidad a la palpación del cuadrante abdominal inferior derecho. Al igual que como muchas otras que ya vimos, a pesar de que tiene un cuadro subagudo, tiende a ser muy autolimitada. Entonces, yo no en todos los casos voy a requerir antibióticos. Entonces, yo voy a utilizar antibióticos cuando la enfermedad es grave, cuando tengo síntomas sistémicos, y un poco diferente a las otras bacterias que ya vimos, aquí lo que más vamos a utilizar son agentes que actúan en el ribosoma, como son las tetraciclinas, o uno muy comúnmente utilizado, al menos anteriormente, era el cloranfenicol,
Y si pues estas opciones no están disponibles, pues las quinolas también son opción, aunque hay un aumento de las tasas de resistencia importante entre este género que es del zinc. Finalmente, entonces las conclusiones que vamos a sacar de esta exposición para cuando yo tengo un paciente que me llegue con una diarrea sanguinolenta, una disentería, es que definitivamente la disentería en muchos agentes etiológicos, como ya lo vimos, no es igual al uso de antibióticos. Yo tengo que enfocarlo en el agente etiológico y en el contexto de la gravedad clínica que tenga el paciente. Lo otro es que el arsenal diagnóstico puede mucho cambiar según el contexto clínico y la disponibilidad de recursos. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que los métodos moleculares existen y existen en nuestro medio y yo los puedo utilizar porque van a ser en muchos casos benéficos para el paciente, pero no van solos. Entonces, si yo los pido, tengo que tener también las otras pruebas que me van a ayudar, por ejemplo, en la susceptibilidad y en el enfoque terapéutico. Definitivamente la epidemiología es fundamental, me van a ayudar, por ejemplo, a establecer los periodos de incubación que me indican uno u otro cuál es más probable de los agentes etiológicos y además me van a ayudar a saber, digamos, con las exposiciones a los reservorios cuál puede ser ese agente. Y finalmente la última conclusión va a ser que el aislamiento del agente etiológico es fundamental, porque como ya lo vimos, por ejemplo, las especies de Shigella se van a tratar casi que inmediatamente en todos los casos, pero hay otras en las que no se va a tratar como entera hemorrágica y otras como Campylobacter se puede tratar según el criterio clínico. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un aporte chiquitico. El otro creo que usted lo resolvió. Una de las preguntas más frecuentes es, por ejemplo, qué hace uno con un film array cuando lo hacen sin mucho sentido y salen hallazgos de patógenos muy peligrosos. Digamos, sale una E. coli productora de toxina chiga o sale un Campylobacter, pero creo que eso quedó claro pues en la conferencia. El aporte que tenía era, digamos, en el agarma con que enriquecido con sorbitol, pues uno, el enriquecimiento con sorbitol tiene que ser directamente indicado por uno en la nota, ¿cierto? Si no, pues en el laboratorio no tienen cómo diferenciar qué es un coprocultivo normal de uno al que hay que hacer el enriquecimiento, ¿cierto? Entonces es muy importante recomendarlo y estar pendientes para que en el laboratorio no vayan a olvidarlo. Es una prueba relativamente sencilla. Lo otro es que en el enriquecimiento lo que se busca es diferenciar las cepas. O sea, uno en el cultivo siempre le va a crecer las cepas de E. coli, pero las cepas productoras de toxina chica, que son las que queremos identificar, crecen como en la periferia y con unas colonias como perladitas, ¿cierto? Que son diferentes a las colonias normales que van a crecer en un coprocultivo pues normal, que tiene que crecer E. coli. Ya será como mi aporte, no sé si de pronto alguien tenga algo más para decir.